Bueno, acabamos de escuchar Amores del Pasado, una composición que hice aproximadamente 10 años o más, no lo recuerdo. Eh, Esta obra fue un homenaje pensando como en la añoranza que deja las relaciones que terminan. Y bueno, vamos a analizarlo un poco. Para la primera parte, como ven, utilicé dos frases, cada una de 8 compases. Cada una comienza igual, pero um, la primera no es conclusiva y la segunda para variar. De la primera exploro el registro agudo del instrumento. La armonía es muy simple, algunas dominantes secundarias y en esta primera parte no me fui muy lejos de la tonalidad. Entonces, para comenzar esta obra, comencé buscando un motivo que me gustara, después fui buscando caminos armónicos con ese motivo. Tener en cuenta lo de las dos frases de 8 compases me facilitó mucho. Aconsejo para sus composiciones explorar esa simplicidad, ya que puede sostener gran variedad de armonías modernas. Para Entonces, como ven, aquí hay una versión bien simplificada y yo creo que es una buena forma de comenzar una composición. Entonces, ustedes hacen la melodía, la generan, después la armonizan o pueden buscar con la armonía alguna melodía también. Eh, es interesante también esta parte de escribir así bien simple la melodía y escucharla para ver si hace falta algo, si está rara, si aconsejo hacerla así, para comenzar
con la armonía de los acordes. Después usted ya cuando esté escrita o en la cabeza, si no hay necesidad de escribirla, pues mejor. A mí me sirve mucho escribirla, ya que la veo y percibo más cosas que cuando la toco. Aquí después ya cojo el instrumento y empiezo a mirar qué le puedo colocar aquí en ese acorde, busco los acordes, cómo puedo hacer este mi con ese, por ejemplo, en el segundo compás, ese fa sol, ¿cierto? ¿Cómo, qué acorde en la guitarra se me facilita? Entonces digo, ¿qué hace falta en el mi? Entonces pienso, pues hace falta el sol sostenido, pero el sol sostenido ya viene, entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces un si, que es la quinta, o alguna nota de extensión como una séptima, una sexta. Ahí busco los bajos. Los bajos trato de que tengan un camino. Aquí no, en esta composición no hay mucho camino, pero en general busco que sea que el bajo vaya subiendo, bajando, cromático. Y también algo muy importante es que sea fácil de tocar, que no sea, por ejemplo, evitar que toda la composición solo sea con pestañas, porque cansa la mano mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, en en esta composición, aquí yo veo, por ejemplo, que yo utilicé bastante pestaña y eso es algo que yo he ido evolucionando después con las composiciones que he hecho nuevas. Tratar de no tener tantas pestañas, tratar de buscar, por ejemplo, en vez de hacer, digámoslo por así decirlo, algún acorde que tenga una pestaña, por ejemplo, un si menor, ¿cierto? Entonces, en vez de hacerlo hacer la pestaña de si menor, yo coloco con la primera inversión, que es el re en el bajo, y el re en la guitarra es la nota, es la cuerda 4 que está al aire, entonces ahí facilita hacer los sis menores. Y tratar de buscar eso, ¿no? Con las inversiones eh, para que queden más fáciles y quitar tanta pestaña. Yo por lo menos utilizo pues, varias inversiones, a veces la séptima también. Por ejemplo, digámoslo así, ese mismo si menor, el la, el la de la séptima, entonces también podría ser esa cuerda al aire. Y bueno, el proceso que sigue es ya colocarle los acordes en la guitarra. Aquí ya está la composición, como quedó. Algo que yo también veo en mis composiciones es que uno va madurando con el tiempo y, y las composiciones no tienen por qué quedar siempre iguales, o sea, para toda la vida. Si ustedes revisan su composición 5 años después o bastante tiempo después y ven que alguna cosa no les gusta, pues cámbienla, no tiene nada de malo. Aquí, por ejemplo, se ve en la fecha, yo la creé en el 2012, pero la revisé en el 2017. Y puede ser que hasta le haya revisado hace poco otras cosas. Y es algo normal para que pues uno busca la perfección, por decirlo así, que cada vez las cosas vayan quedando mejor y si ve que alguna nota no le gustó, algún acorde, alguna cosa, pues la va cambiando. Entonces, como ven, la composición tiene dos partes. La primera parte en mi mayor y la segunda parte en la lidio. Es interesante esa segunda parte, o sea, aquí en el compás 26, ahí donde dice B lidio, si ven las alteraciones, son las mismas alteraciones de mi mayor. Entonces, aprovechando esas alteraciones de mi mayor en la, pues da el lidio. Es una sonoridad interesante. Y entonces algo muy común en la música es que la segunda parte vaya para el cuarto.
Aquí voy para el cuarto, pero el cuarto lidio, como buscando esa sonoridad diferente. Otra cosa es que en las composiciones lentas, en la música colombiana muchas veces son de dos partes, no hay necesidad de la tercera parte, ya que quedaría muy larga. Ya la diferencia entre la cifra pues básica que hice y ya la composición, se ve que ya coloqué bajos, coloqué algunos ornamentos, algunas escalas y decidí bien cómo quería las dinámicas. Ya coloqué algunas cuestiones más musicales, digitaciones y bueno, aquí ya está la obra terminada. Entonces, esta es Amores del Pasado, que fue una composición, como aquí escribí, 2012 y revisada en el 2017. Este es un pasillo, la que vamos a ver ahora es un bambuco. Bueno, como escucharon el bambuco, Amazonas, quería mostrar algo diferente, algo contrastante. La primera lenta, que fue Amor del Pasado, y también de hace varios años. Esta es un poco más moderna, fue del año pasado. Y ahora vamos a ver un poco lo que hice en la composición. Bueno, como ven, tiene dos partes, una en re mayor
y otra en si menor, que es el relativo menor. Y algo interesante sobre esta composición es que dupliqué los compases. O sea, para que no quedara tan corta y quería solo dos partes, entonces en vez de hacer dos partes de 16 compases, hice dos partes de 32. Y lo que hice fue, en los primeros 16 compases, por decirlo así, hice algo similar, pero que no concluyera. Y en los otros 16 sí hice algo similar, con algunas diferencias y que concluyera. Bueno, vamos a analizar un poco. Como vieron, Luis Miguel la toca un poco diferente. Por ejemplo, yo había colocado los primeros, el primer sistema, como ven. Para mí hacía parte de la A, pero para él sintió que era una introducción. Entonces él repitió desde el compás 7 y no hizo la introducción de nuevo. Eso es algo que tienen libertad los intérpretes, desde que respeten pues lo que uno quiere decir con la música. Bueno, la introducción es simplemente un La 7, arrastrando los acordes cromáticamente y hasta el compás 6. Después ya comienza, por decirlo así, el tema, ahí donde está el 1, compás 7. Bueno, esta composición exploré un poco esta sonoridad, por decirlo, un poco más lidia, que es lo que da el sol sostenido en re mayor. Entonces, como ven, el compás, por ejemplo, 8, ya hay un do sostenido menor, que en re mayor no habría. El séptimo grado de re sería un do sostenido semidisminuido, pero en este caso es uno menor por el sol sostenido. Fue una sonoridad que me pareció interesante para un bambuco. Mm, Seguramente hay muchos con esa sonoridad, pero me gustó. Y bueno, pues en esa parte, como ven la armonía un poco tradicional, lo único es ese do sostenido menor que no hace parte de la tonalidad. Y, y seguimos así. En la primera parte, como algunas dominantes, secuencias de cuartas y algunas dominantes de sustitución. No hay mucha, por decirlo así, mucho veneno. Más bien, eh, algunas, lo que intenté fue que quedara bien simple la melodía para poder llenarla con contracantos, que es algo que tiene bastante esta composición. Contracantos y también ritmos. Entonces a veces acentúo, por ejemplo, más el 6 octavos, a veces el 3 cuartos. Y bueno, la primera parte eh, está en re mayor, en, que hay diferente por ahí, que por ejemplo en el compás 31 llegó a sol menor, pues que es el cuarto. Ahí hago como si fuera sol menor, do 7 como para ir a fa, pero voy es para el sexto que es fa sostenido menor, y sigo una secuencia de cuartos y termino en el re mayor. La armonía que yo exploro también tiene mucho que ver con la música brasilera. Yo vivo aquí en Brasil y, y me gusta mucho pues lo que aquí hacen armónicamente, que, es, que son acordes, por decirlo así, como vemos aquí, sin tanta séptima, novena, sino más bien acordes simples que, que a veces llegan a un acorde que alumbra así, pues porque es diferente. Por ejemplo, ese sol, ese do sostenido menor. Y hay varios aquí, el do 7 también, que es el compás 30 y poco. Entonces llegan y como que, uy, ¿qué pasó? Pero son armonías simples, ¿sí? Que hacen parte de una secuencia de cuartas
o que hacen parte de un 2/5. ¿Y qué recomiendo para estudiar esto de la armonía? Y toquen muchas obras y escriban la armonía que tocan. Algo que yo aprendí aquí en Brasil también fue, alguna vez fui a donde un profesor que quería, le pregunté que me gustaría aprender a improvisar sobre las obras, a ornamentarlas mejor, a variarlas. Comenzó diciendo, vamos a cifrar las músicas. Y me di cuenta que yo prácticamente nunca cifraba las composiciones que tocaba. Y entonces me estaba perdiendo de la posibilidad de conocer el lenguaje compositivo de los compositores. Tantas horas que he tocado y a veces no sé qué hace el compositor. O sea, sé en cosas grandes, pero así en cosas pequeñas, en pasajes. Entonces les recomiendo eso, cifrar las composiciones que tocan. También en la música popular, tocarlas y ver qué secuencia les gustan y anotarlas. Anotar, por ejemplo, que me gustó que fue al tercero bemol para ir al segundo, no sé, cualquier cosa que estoy diciendo. Entonces ahí lo anotan y tienen recursos para sus composiciones. La segunda parte sí está en si menor. También esta parte, pues, como contraste la primera que está en re mayor, una parte brillante, alegre. Esta ya es, como ven, comienza en un piano, bien suave. Tiene algunos efectos, por ejemplo, en el compás 43, palm muting, yo le coloco, es algo que viene de la guitarra eléctrica, o sea, colocar la palma sobre las cuerdas para que el sonido quede con sordina, por decirlo así. Y, y sería bueno también que analizaran esta armonía. Si hay alguna duda me pueden decir que yo por qué hice esto aquí, que este acorde, que lo otro. Aquí, como dije en la composición primera, me gusta usar el bajo, el bajo más caminando, por decirlo así. Entonces, si por ejemplo en la parte de menor, cojamos el compás 40 que es si menor, ¿cierto? Donde comienza la B. Comienzo con un si menor, después un si menor con bajo en la, después hay un sol y bueno, ahí cambia, pero si ven ese pasaje, si, la, sol. Y hay varias veces así en el compás, por ejemplo, 47. Hay un do en el bajo, después en el 48 hay un si, después hay un si bemol, después hay un la, después hay un la bemol, después hay un sol, después hay un fa. Entonces esa bajada cromática y, y usando armonías tradicionales. Ahí lo único raro es, por ejemplo, el la bemol 7, que, que es un acorde sustituto del re 7, o puede ser simplemente un re 7 con quinta bemol en el bajo. Y bueno, esas armonías que van bajando, subiendo, hace que la composición suene suave. Recomiendo buscar ese tipo de armonías. También las melodías, dejar espacios también para llenarlas con bajos o con ritmos. Aquí ven que hay bastante bajos en esta composición. Y es que ya cuando la compuse iba pensando, ¿no? Como en dos voces que respondía. La principal, los bajos. Ese juego, pues, que es interesante. Otra cosa también que me parece que es bueno, y si hay un video de arreglos, me gustaría también explorarlo, es que uno tiene que intentar, en este caso, componer, que haya un diálogo entre la voz principal y los bajos. A veces veo mucho que colocan muchos bajos y mucha melodía y entonces no se entiende muy bien
lo que está pasando. Entonces me gusta a mí, por ejemplo, cuando la melodía está bien activa, que los bajos queden prácticamente así neutros, pues que no que hagan mucho. Pero ya cuando dejan de hacer algo, hay que los bajos aparezcan. Y, y esto es algo que ayuda mucho, pues no hay necesidad, para mí no hay necesidad de complicarse tanto en una cuestión súper polifónica. A veces queda tan difícil que cuesta tocarla y no suena muy bien. O sea, hay que pensarlo muy bien. Y es una idea que yo procuro. Cada uno tiene sus búsquedas de una simplicidad en la composición, pero que sea una simplicidad que sea algo que suene bonito, pues que suene agradable, que sea más que fácil de tocar, porque yo sé que esa composición para mí es fácil, porque la hice para tocar con mis manos, pero yo vi, por ejemplo, que a Luis Miguel no le pareció tan fácil. Y entonces yo decía, no, pero ¿cómo no te parece fácil? Si yo traté de que todo fuera lo más suave posible, pues, pero claro, las manos de cada uno son diferentes. Entonces tratar de, de que buscar una simpleza, pues, o sea, no colocar dificultad por colocar dificultad, sino si hay que colocarla es por algo, por alguna razón en especial. Y sí, no tengas miedo, por ejemplo, de dejar una melodía sola, sin bajos, sin armonía. Es algo que es muy común en los arreglos que he visto, en las composiciones. Eh, si han escuchado, por ejemplo, cómo improvisan los guitarristas de jazz, ellos, ellos a veces no tocan el acompañamiento. Y además que ellos tocan con pick, generalmente, entonces tocan la melodía y después algunos acompañamientos cuando la melodía no está o algunos bajos y vuelven, o sea, es algo interesante pues de analizar y hay que llegar como a ese tipo de armonización de que suene interesante y no suene aburrido. Entonces, pues ahí les dejo esa inquietud. Ahora para terminar, me gustaría, si hay tiempo, mostrar lo que estoy haciendo hoy en día, un poco la exploración con los sonidos modales. eh, pero aquí en la armonía tradicional hay muchísimo todavía para hacer, muchísimo. Eh, yo me inspiro mucho en la música brasilera, pero ustedes podrían, por ejemplo, inspirarse en el jazz, en la música clásica de algún compositor en especial. En Bach sería genial, pues, hacer composiciones colombianas con Bach, con polifonías interesantes. Ya se ve un poco, creo que, por ejemplo, Gustavo Yepes, él hace bastante eso en sus composiciones, corales más que todo, y en sus arreglos. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, para terminar, me gustaría que hiciera un ejercicio, eh, hiciera una composición con esta armonía que tengo aquí, o si quieren armonizarla, o si quieren una armonía diferente. Como ven, son dos frases, una antecedente y una consecuente. Me gustaría que intentaran hacer algo simple para comenzar, o los que ya se sientan con más gusto en armonizar y en hacer algo más complejo pueden mandar eh, algo diferente. Esta es una forma sencilla de armonía que es muy frecuente como vimos anteriormente y, y bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por su atención.